Mejor Hablar en M24. La existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, creada por ley en 2008, se ha puesto en tela de juicio en más de una oportunidad. Figuras del oficialismo la han catalogado de club político y Cabildo Abierto, precisamente, ha asegurado que sus resoluciones están flechadas. Entre otras tareas, el organismo continúa con la búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos entre el 1968 y 1985, una labor que le fue encomendada en 2019. En su consejo directivo, compuesto por 5 miembros propuestos por organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios y designado finalmente por la Asamblea General, se rota año a año la presidencia. Wildar Tyler, quien estuvo al frente de la institución hasta hace unos días, dejó su puesto para que Juan Faropa tomase la posta en este último año del Consejo. Bueno, por eso justamente hoy vamos a hablar con Juan Faropa, que además de presidente del directorio de la institución, es abogado, docente, fue subsecretario del Interior en el primer gobierno del Frente Amplio, así que lo saludamos. Faropa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana de viernes. No, por favor, es un gusto. Gracias a ustedes por llamar. Faropa, nos gustaría empezar justamente por preguntarle, hemos mencionado algunas cuestiones vinculadas ya a la institución en nuestra charla inicial y demás, pero bueno, consultarle cuáles son los temas más relevantes que tienen en este momento en agenda. Bueno, como ustedes saben, el mandato de la institución, el mandato legal de la institución es muy amplio, a partir del mismo artículo primero de la ley de creación de la institución se habla de velar por la defensa, promoción, protección de los derechos humanos, es decir, es un mandato amplísimo. Concretamente, la institución trabaja en varias áreas y en varios temas, fundamentalmente recepción de consultas o denuncias que pueda hacer cualquier persona que esté bajo la jurisdicción del Estado uruguayo, respecto a supuestas vulneraciones de derechos humanos. Realizamos actividades importantísimas también de acuerdo a la actualización legal en relación a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Hay un área de descentralización que, con las dificultades que obviamente tienen las limitaciones presupuestales, teniendo en cuenta que el plan nuestro era tener alguna oficina regional fuera de Montevideo, pero bueno, eso no fue posible y entonces, con todas también las complicaciones de la pandemia, hay equipos técnicos que salen desde la sede de la institución y realizan actividades y trabajos en el resto del territorio. Hay un trabajo importante en materia de estudios, de generación de conocimientos, presentación de informes, colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la presentación de informes ante los organismos internacionales. Hay un área de educación y sensibilización y promoción de derechos humanos que realiza también actividades permanentes en materia de educación, con una plataforma online que está disponible durante todo el año. Bueno, en definitiva, las áreas de trabajo, como te digo, son amplísimas, y bueno, también con la particularidad que somos la única Defensoría del Pueblo en todo el mundo que tenemos nuestra sede en un sitio de memoria, ¿no? Uh-huh. Que tenemos también que mantener, que tenemos que promover, donde hay también una tarea específica para conservar y difundir la memoria colectiva en relación a lo que pasó en el país durante el terrorismo de Estado y específicamente lo que pasó en esa casa. Uh-huh. Esto quiere decir que en muchos países existen sitios de memoria, por ejemplo aquí cerca en Argentina nomás está la AMIA, por ejemplo, pero la particularidad nuestra es que nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo, también es un sitio de memoria, por lo tanto, además de lo conmovedor, lo removedor y el compromiso que implica eso, también nos exige una tarea de trabajo permanente. Faropa, funcionaba allí el Servicio de Información de Defensa, el CID, ¿verdad? Ahí funcionó el Servicio de Información de Defensa durante la dictadura. Ahí mucha gente fue secuestrada, torturada, detenida clandestinamente. Algunas personas que pasaron por ahí continúan hoy en situación de personas detenidas desaparecidas.
Es decir, hay afortunadamente por un trabajo muy relevante que han realizado colegas de la institución, se ha podido obtener muchísima información sobre lo que pasó ahí y se sigue manteniendo. Pero digo, eso es un punto de trabajo dentro de una agenda importantísima, porque como siempre decimos, los derechos humanos tienen que ver con el pasado reciente, tienen que ver con lo que está pasando ahora en el país y tienen que ver con el futuro. Uh-huh. Entonces, una de las críticas que siempre recibimos de parte de algunos actores que evidentemente no están bien informados o bueno, muchas veces con algún otro objetivo, es decir que solamente estamos mirando los derechos humanos vinculados con el terrorismo de Estado y que no decimos nada con lo que está pasando en el país ahora. Uh-huh. Bueno, con un poco de conocimiento de lo que hace la institución, no se diría eso, porque evidentemente es una parte relevante, por supuesto, pero yo le diría que el enorme volumen de trabajo que tenemos hoy tiene que ver con la situación de eventuales vulneraciones de derechos que se producen hoy en un Estado de derecho, en un Estado democrático, afortunadamente, pero como pasa en cualquier Estado democrático del mundo, muchas veces, por errores, por malos procedimientos, mala formación de los funcionarios, se producen vulneraciones de derechos, y que bueno, lo bueno que tiene la democracia es que permite identificarlos y trabajar para corregir. Uh-huh. Faropa hacía referencia justamente, a algunas críticas, ¿no? Algunos actores que han cuestionado, como decíamos, la existencia de la institución, los temas que trata, cómo los trata. ¿Esto se había dado antes de esta administración? ¿Qué tipo de críticas han recibido? Bueno, no, sí, realmente antes de... La institución empezó a funcionar en junio del 2012. Como vos bien decías, la ley es del año 2008, de diciembre del 2008, pero pasaron casi 4 años para que se pudiera instalar la institución. Uh-huh. Entonces, a ver, eso ya te implica, ya te muestra un cierto recelo. A ver, vamos a ser claros, el trabajo de las defensorías del pueblo, de las instituciones de derechos humanos, no es un trabajo que le caiga muy simpático a ninguna autoridad ni al sistema político. El control no cae bien. Cualquier medida de control que pueda realizar el Tribunal de Cuentas, cualquier organismo de control del Estado, bueno, cuando alguien está en un cargo público, como cualquier actividad que uno realice en su trabajo, en su profesión, en su familia, cuando hace algo le gusta el reconocimiento y que le digan qué bien que está lo que estás haciendo. Uh-huh. Si le dicen, mira, todo bien, pero acá me parece que le erraste en tal cosa, la primera reacción es un poco de incomodidad. Entonces, el control, aún repito, en estados de derecho, siempre es una cosa que se mira con cierto recelo, y es uno de los temas más importantes, desde mi punto de vista, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas para seguir avanzando en la consolidación del sistema democrático. ¿Cómo han respondido las diferentes organismos del Estado a los que ustedes han hecho exhortaciones y observaciones? Bueno, mira, de todo, desde aceptar las observaciones, las recomendaciones, convocar al diálogo, hasta ignorarlas absolutamente, y en algunos casos, como tú estabas planteando, realizar una crítica furibunda, que bueno, nosotros en principio no contestamos públicamente ese tipo de cuestionamientos. Sí, lo que hicimos fue informar a los organismos internacionales ante los que Uruguay tiene responsabilidad de cumplir con determinado tipo de compromisos y obligaciones. Por suerte tuvimos en su momento el respaldo de la Oficina Especializada de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también de otros organismos internacionales, también por supuesto de muchas organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, porque en definitiva es la crítica, el cuestionamiento, por supuesto hasta los que son infundados y basados en un profundo desconocimiento del tema, son parte de la vida en democracia, del intercambio de ideas, de los cuestionamientos, etcétera. Ya cuando hay un cuestionamiento fuerte a la independencia de la institución,
Una institución de derechos humanos en cualquier lugar del mundo tiene una característica que si no la tiene, pierde el reconocimiento como tal y puede ser bajada de categoría a nivel internacional. Nosotros tenemos una calificación letra A a nivel internacional que es la más alta que hay, pero eso se puede bajar. Entonces, la forma de uno de los principales motivos por los que se puede bajar la calificación de una institución de derechos humanos es su falta de autonomía, su falta de independencia. Uh-huh. Entonces, nosotros desde el 2012 y todos los colegas del Consejo Directivo hasta ahora hemos sido muy celosos de mantener muy bien guardada esa característica. Por lo tanto, lo cuidamos mucho, ya que además es inaceptable que se nos acuse de falta de independencia, cuando además hemos sido electos todos los consejos directivos, los 2 consejos directivos que han funcionado y que están funcionando hasta ahora, por la Asamblea General, por mayorías especiales, uh-huh. Y si bien es obviamente en este país, que es un país tan pequeño donde todos nos conocemos, es muy difícil saber cuál puede ser el corazoncito de cada uno, también deberían saber muchas veces quienes nos critican que quienes asumimos en el Consejo lo hacemos con la obligación de renunciar a cualquier tipo de afiliación política, sindical, social o de cualquier organización que justamente nos pueda quitar esa independencia. Uh-huh. Hay actores políticos, justamente, bueno, como Domenech, que ya lo mencionábamos, que, como decíamos, entienden que la institución no tiene motivo de ser, porque hay tareas, de hecho, que cumplen otros organismos, que están duplicadas, hablan, por ejemplo, del Poder Judicial, hablan de esto de si son vinculantes o no, las decisiones de la institución. ¿Cómo toman ustedes este cuestionamiento a la existencia misma? ¿O qué los diferencia de otros ámbitos, como la Fiscalía Especializada, por ejemplo, claro, en delitos de lesa humanidad? Mira, yo parto de la base que estos cuestionamientos se hacen de buena fe, pero que a la vez representan un gran desconocimiento del tema. Por lo tanto, una de las tareas que en lo personal, como presidente de la institución, me gustaría hacer en este año, es tratar de hablar con toda esta gente que nos está cuestionando, acercarles material de lectura, para que estudien, para que se informen, porque muchas veces nos encontramos con gente que tiene una muy buena formación jurídica, pero que no está actualizada, ¿ves? Y bueno, la educación permanente es algo fundamental para cualquier profesión. Si uno no se actualiza, si no se entera de los avances que se han hecho en materia de derecho de los derechos humanos en los últimos 60, 70 años en el mundo, bueno, nos quedamos con los libros de finales del siglo XIX. Entonces, yo creo que en primer lugar hay un gran desconocimiento, porque quien lee un poco la temática puede informarse respecto a cuáles son las diferencias que existen entre los organismos tradicionales de control, como lo son en primer lugar el Parlamento, que es un órgano de control político fundamental en materia de derechos humanos, es además quien aprueba el presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas, y eso es fundamental para las políticas públicas en materia de derechos humanos. El control, por supuesto, esencial, que realiza el Poder Judicial, el control en Uruguay, el Poder Judicial, además la Suprema Corte de Justicia, también tiene facultades para el control de constitucionalidad de las leyes, uh-huh, el control y la acción de persecución penal que realiza el Ministerio Público Fiscal. Evidentemente hay organismos clásicos de control que tienen competencias muy definidas en el marco jurídico. Uh-huh. La Institución Nacional de Derechos Humanos también tiene muy definidas sus competencias en el marco jurídico y no se tocan para nada con otras competencias que realizan otros organismos del Estado. Es complementaria, es subsidiaria, no interviene cuando un caso está judicializado, no intervenimos en conflictos entre particulares, esto es fundamental. Nosotros recibimos muchísimas consultas y denuncias de problemas entre personas con sus vecinos, con sus empleadores, con un contrato que no se le ha cumplido, con un problema, yo qué sé, de una medianera que está mal construida, y bueno, y lamentablemente le informamos, mire, nosotros no somos competentes para intervenir en conflictos entre particulares, uh-huh, no somos competentes tampoco cuando un caso está judicializado, un caso de familia, una pensión alimenticia, un régimen de visitas, no podemos intervenir, y solamente intervenimos en relación al Estado,
a las eventuales conductas, acciones o omisiones del Estado que eventualmente pueden vulnerar los derechos humanos de las personas que vivimos en el territorio nacional. Pensaba en esto que decía, bueno, del desconocimiento, incluso por parte de algunas legisladoras y legisladores, posiblemente de los cometidos, por ejemplo, de la institución. Pero hablaba también del desconocimiento, probablemente, de nuevos derechos que se han consagrado en las últimas décadas, en los últimos años. Pero en definitiva hay partidos, justamente Cabildo Abierto, sectores dentro del Partido Nacional, que se han opuesto abiertamente y con conocimiento de causa a la nueva agenda de derechos, por ejemplo. Mire, yo estoy inhibido a realizar comentarios político-partidarios justamente por mi mandato. Lo que sí puedo decirle, porque no falto a la verdad ni estoy vulnerando ninguna inhibición, que yo creo que el cuestionamiento a la agenda de derechos, el cuestionamiento del funcionamiento de la institución de derechos humanos permea todo el sistema político, con mayor intensidad en algunos lados que en otros, pero está democráticamente distribuido el cuestionamiento y muchas veces el desconocimiento en todo el sistema político. Como le digo esto, también le digo que dentro del sistema político hay actores que siempre han apoyado y que siguen apoyando y que impulsaron y que impulsan todavía con muchísima convicción el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y también esos actores están transversalizados por todo el sistema político. ¿Y piensa lo mismo en relación a los derechos humanos del pasado reciente, no ya a la agenda de nuevos derechos? El problema es que la agenda de derechos es la misma. Lo que hay es una evolución permanente de los derechos humanos. A ver, es el mismo concepto, ¿de acuerdo? Como te decía antes, los derechos humanos son los de ayer, los de hoy y los de mañana. Hoy tenemos una agenda de derechos que se fue generando por nuevas necesidades que se fueron haciendo visibles en la sociedad y en todo el mundo. Obviamente, no hace tanto, yo en mis clases de facultad le digo a los muchachos, mirá, si esta clase hubiera sido 20 años, 30 años atrás, hablaríamos de derecho a la libertad de opinión, por ejemplo, a la libertad de información, pero no hablaríamos de acceso a la información pública. Claro. Porque es una cosa que surgió, que se empezó a visualizar ahora, porque es una conclusión a la que va llegando el pensamiento humano, decir, bueno, yo para participar, para opinar, primero tengo que informarme. Y si el Estado, que es el que guarda la información, el que la deposita nada más, pero no es el dueño de la información, no me da la información que yo necesito para saber qué está pasando, no puedo ejercer mi derecho. Ahora, le hablaba de los derechos humanos vinculados al pasado reciente, porque ahí, digamos, hay intereses, por ejemplo, lo que tienen que ver con la corporación militar, que son afectados particularmente, ¿no? Bueno, no, el trabajo nuestro no parte de esa base. Nosotros miramos la responsabilidad objetiva del Estado, ¿de acuerdo? La Institución Nacional de Derechos Humanos como tal, lo que analiza es qué hace el Estado o qué no hace el Estado para cumplir con sus compromisos. Para ser claro, con respecto al tema del pasado reciente, la Institución Nacional de Derechos Humanos puede decir el Estado uruguayo ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones en relación a las víctimas de gravísimas violaciones a derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas? ¿Qué pasa con el derecho a la verdad? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? Luego, no individualizamos en ningún tipo de conducta personal, porque esa es otra de las diferencias entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Poder Judicial. El Poder Judicial busca responsabilidades individuales. El Poder Judicial, concretamente la justicia penal, debe decir, sí, tengo elementos de juicio y prueba, mejor dicho, tengo prueba suficiente para decir que fulanito de tal o menganito de cual fue el que cometió determinada conducta el día tal y en tales circunstancias. Bien. Nosotros lo que miramos es el Estado, el Estado cumplió o no cumplió con sus obligaciones de proteger, defender y promover los derechos humanos. Si no lo hizo, ¿qué elementos de juicio tenemos para decir por qué sí o por qué no? Y qué recomendaciones le hacemos al Estado para que corrija, para que repare y fundamentalmente para que se comprometa a no volver a repetir ese tipo de conducta.
En relación justamente al pasado reciente, la diaria informó que el equipo de antropólogos que depende de la institución va a ampliar el área de excavaciones en el batallón de Infantería 14 en búsqueda de María Claudia García de Hellman, quien fuera secuestrada en Buenos Aires en el año 76. Entonces, consultarle, ¿hay datos nuevos que se han aportado para tomar esta decisión de ampliar el área? La institución recibe información permanentemente sobre varios temas, varios casos, varias áreas de físicas, varias situaciones. El trabajo se realiza con una enorme reserva, con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad, fundamentalmente por las víctimas y por la propia memoria de las víctimas directas. Entonces, sí, se está trabajando. No te puedo ampliar nunca, mucho más, porque eso se va informando en la medida que hay resultados concretos, y en ese sentido, bueno, la institución es muy celosa, repito, de esa forma de trabajar. Todavía no hay ningún resultado concreto, entonces. Cuando lo haya, se va a anunciar. Mientras no se anuncie, no habrá nada. La institución también recibió información sobre enterramientos clandestinos en un edificio en Ciudad Vieja. ¿Qué se puede decir sobre eso? Te digo exactamente lo mismo que te dije en la pregunta anterior. ¿Hay nuevos datos que se hayan recibido de un tenor diferente a los que viene recibiendo en la institución? ¿Nuevas informaciones? Te repito otra vez la respuesta. Permanentemente recibimos información. Cuando tengamos algo concreto para decir, para no generar falsas expectativas en la sociedad, pero sobre todo por el enorme respeto que se merecen los familiares que durante tantos años en democracia sufrieron tanto la inacción del Estado, el silencio, la soledad, tenemos que ser sumamente cautelosos con cualquier cosa que digamos sobre esto. Faropa, lo invitamos a hacer una pausa breve para luego de ella seguir abordando alguno de los temas. ¿Nos aguarda? Bueno, con mucho gusto. Seguimos en entrevista con Juan Faropa, presidente del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias por aguardar. Otra de las inquietudes que han llegado, denuncias a la Institución de Derechos Humanos, tienen que ver con personas a las que se les ha exigido la vacuna contra la COVID-19 en lugares de trabajo, como también en otros ámbitos, pese a que esto, por lo menos en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, no es ley, no es obligatorio y no podría ser exigido. ¿Cómo está tratando este tema, sobre el cual todavía no se ha expedido formalmente la institución? ¿Cómo está manejando esa tensión entre lo que se puede considerar como autonomía personal y el derecho a la salud pública? Mira, justamente utilizaste el término correcto, ¿no? Lo estamos viendo justamente a partir de esa idea de tensión entre derechos, de muchas veces conflicto entre derechos, que es algo natural en la vida democrática, ¿no? O sea, la necesidad de ponderar derechos humanos que en algunas ocasiones se pueden ver enfrentados. Yo te diría que todos los días, cotidianamente, hay derechos humanos que están enfrentados. Y justamente es el papel que tiene que cumplir el Estado de ponderación de esos derechos, de no desconocer ninguno de esos derechos, pero sí de establecer regulaciones para que esos derechos no se anulen mutuamente. Entonces, eso también me permite hacer un brevísimo paréntesis para decir, bueno, acá está el trabajo que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, no estamos hablando ahora del pasado reciente, no estamos hablando de temas que pueden resultar irritantes para algunas personas por su vinculación, tal vez con ese pasado reciente, pero estamos hablando de temas cotidianos, porque hablar de los derechos humanos es hablar de la vida cotidiana, de cosas que nos pasan todos los días. Cierro el paréntesis. Entonces, sí, como bien decías, hemos recibido muchas consultas y denuncias también de situaciones que se dan en todo el país, que se están procesando en este momento, que tienen que ver tanto con situaciones laborales, con empleadores que le piden a los trabajadores el certificado de vacunación, como también con situaciones que se dan fuera de una relación laboral, como por ejemplo el ingreso a un club deportivo, el ingreso a un gimnasio, el ingreso a un espectáculo musical, o el ingreso a un evento social, etcétera. Que aquí mismo me imagino que la cuestión está vinculada, por ejemplo, al derecho de admisión, ¿no? Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que en Uruguay existe una ley
que regula el derecho de admisión, que fue aprobada en la administración anterior, y que originalmente yo entiendo por la lectura de la ley que el objetivo que tuvo fue regular la admisión en los espectáculos deportivos y específicamente el fútbol y el básquetbol, fundamentalmente. Y te diría más que el fútbol y el básquetbol, el fútbol. Ustedes recuerdan las discusiones, los debates muy arduos que hubo hace unos años en relación a la seguridad en el fútbol, si la tenía que realizar el organizador, en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol, o el Estado a través del Ministerio del Interior tenía que prestar el servicio de seguridad, etcétera. A partir de eso se aprueba esta ley, pero que como es una ley muy amplia en sus conceptos, también se puede aplicar a otro tipo de eventos que pueden llegar desde eventos religiosos, como te decía, hasta espectáculos musicales, hasta espectáculos deportivos y hasta actividades que se realizan, como por ejemplo en un gimnasio, en un club deportivo, donde los privados que están a cargo de la actividad pueden fijar determinado tipo de condiciones. Siempre y cuando, y eso lo dice la ley de derecho de admisión, esas condiciones no violen otra ley que está vigente en el país, que es la ley contra la discriminación y la xenofobia, el racismo, cualquier tipo de medidas que pueda considerarse discriminatoria, xenófoba, racista, etcétera, es una medida ilegal y que por lo tanto no es de aplicación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros hicimos este martes pasado, en la última sesión del Consejo Directivo, fue crear un equipito ad hoc dentro de la institución, donde estamos algunos directores y funcionarios técnicos de la institución, para preparar un documento que sea una posición única de la institución, porque como te digo, ya hay más de una decena de consultas, de denuncias, de casos que tienen que ver con esta temática. Faropa, obviamente no le pedimos que nos adelante la posición de la institución que todavía no ha tomado, pero usted como persona que ha estado en el tema de derechos humanos, ¿cómo ve esta cuestión en términos primarios, digamos? ¿Qué consideraciones haría al respecto? A ver, los directores de la institución no podemos dar opiniones personales hasta que la institución no se pronuncie. Uh-huh. Sin perjuicio de eso, si puedo hacer una escapada un poco de doble identidad, podría decirle que como persona, como ser humano, yo tengo una posición favorable a la intervención del Estado para proteger el interés general, el bien común. Creo que exacerbar la apelación a la libertad individual nos lleva a que quienes puedan ejercer esa libertad sean los que tienen mayor poder dentro de una sociedad, poder económico, poder político, poder social, y otro, dentro de las innumerables relaciones de poder que hay en una sociedad. Por lo tanto, yo creo en que el Estado tiene que regular en forma razonable, por supuesto, no discriminatoria, tiene que justificar su intervención, tiene que explicar por qué lo hace, y bueno, cuando hay que proteger el interés general, lo colectivo, la comunidad, el interés individual, la libertad individual exacerbada, llevada a los límites más amplios, generalmente no contribuyen a ese bienestar general ni a ese bien común. Por lo tanto, yo creo que hay que analizarlo por ese lado, ver qué razonabilidad existe para poder aplicar determinada medida, ver cuál es el marco jurídico. En nuestra República hay un bloque de constitucionalidad vigente, donde las normas expresas que están consagradas en la Constitución también son impregnadas por los principios y las disposiciones de las normas que ha ratificado el país en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, a partir de ese bloque de constitucionalidad, ver cuál es la legislación de segunda categoría vigente que existe en el país, y a partir de ahí, aplicando esa legislación, tomar una posición. Claro, el tema es que en este caso el Estado tampoco lo ha hecho obligatorio, no ha asumido ese rol, por lo menos hasta el momento. Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades. Claro. Yo de lo que te estoy hablando es si a la Institución Nacional de Derechos Humanos, cualquier persona,
vos, cualquiera de tus oyentes, cualquier vecino, como cualquier gobernante, cualquier parlamentario, integrante del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, nos pregunta, bueno, ¿cuál es la opinión de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Porque ustedes tienen competencia para hacerlo y tienen la responsabilidad de opinar cuando se les pide opinión sobre un tema. No es una opinión vinculante, por supuesto, pero es una opinión que tiene una jerarquía legal determinada. Nosotros tenemos que tener una respuesta y por eso te digo, estamos trabajando, no te digo a marcha forzada, pero con mucha intensidad y también con mucha responsabilidad para tener una respuesta general y bueno, y con eso dar alguna orientación o permitir que el debate se pueda ir encauzando. Lo que sí me parece que es importante en estos temas, en todo lo que tiene que ver con limitación o regulación del ejercicio de algún derecho humano, tiene que existir una información muy clara, una buena difusión de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, para que la gente pueda orientarse y saber por dónde van las cosas, ¿no? Uh-huh. No quisiéramos cerrar la entrevista sin preguntarle, bueno, por algunas cuestiones de la ley de urgente consideración, algunos de ustedes ya han hecho declaraciones, pero bueno, es un tema que está sobre la mesa y el tema seguridad justamente ha generado bastante debate. En la LUC se consagra, por ejemplo, la legítima defensa policial, bueno, está también las cuestiones de las garantías para los detenidos, el aumento de penas. ¿Cuáles son las conclusiones que saca el Consejo Directivo de esta ley, de estas cuestiones? Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta los tiempos también. En este momento la Corte Electoral está ya en pleno proceso de validación de las adhesiones al recurso de referéndum. Por lo que se informa, todo parece decir que sí, que se va a llegar a eso y que va a haber un referéndum, una consulta popular en relación a esta ley. Obviamente la Institución Nacional de Derechos Humanos no va a decir cuál es su opinión sobre lo que tiene que votar o no tiene que votar la gente en el caso que eventualmente se llegue a ese referéndum. Con respecto al contenido de la ley de urgente consideración de la LUC, la institución ya se ha pronunciado amplísimamente con informes públicos, con declaraciones de los directores, con informes presentados en el Parlamento cuando se estaba procesando la discusión de la ley de urgente consideración. Por lo tanto, me remito a esas opiniones. La institución ya se ha pronunciado, puede utilizarse ese material, está disponible, y en ese sentido me remito a eso, ya lo que la institución piensa sobre la LUC en los temas vinculados a la seguridad ciudadana y en otros aspectos más, está dicho, y bueno, a eso nos remitimos. Es un material que esperemos que pueda aportar para el necesario debate amplio, público, democrático que se tendría que dar frente a esta instancia. La institución ha recibido varias denuncias sobre presunto abuso policial y en este marco el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que el accionar policial no entre en el delito de abuso de funciones. ¿Va a estudiar este tema la institución? Bueno, hasta ahora no nos ha llegado nada concreto. Yo, en lo personal, tengo un respeto muy grande por la opinión de los trabajadores sindicalizados. Quizás no debería decirlo, pero es bueno, por algunas críticas que se reciben por ahí, recordar que cuando yo estuve en el Ministerio del Interior como subsecretario con el doctor Díaz, por primera vez en la historia del país se habilitó el funcionamiento del sindicato policial, en el entendido que es un derecho humano fundamental de los trabajadores y los funcionarios públicos sindicalizarse y que es una herramienta esencial para la defensa de sus derechos. En lo personal, me parece que sí, que es un tema que hay que analizar, que hay que estudiar, como todo otro, dentro de esas obligaciones, dentro de esas competencias, pero específicamente en relación a este tema, también en lo que la institución ha dicho en su momento en relación a la LUC, en relación a la legítima defensa, al uso de la fuerza, etcétera, hay una opinión muy clara de la institución sobre la regresión que implicaría la consagración de este tipo de situaciones. Y bueno, como te decía anteriormente, me remito a eso. Juan Faropa, presidente del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por estar con nosotras y hasta la próxima. A ustedes ha sido un gusto y a las órdenes como siempre. Buenos días. Chau, chau. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.